Oide Digital TV presenta su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube. ¿Cómo fijar precios? He aquí nuestro tip financiero por encargo del Instituto de Investigaciones Financieras Forenses y la Organización Internacional de Emprendedores. Damas y caballeros, suponiendo que usted tiene un costo unitario, donde está incluido el precio del producto, el flete, ¿no? Al valor, entre otras cosas más, usted tiene que incluir a ese producto algunos costos, ¿sí? Para ponerlo en el lugar de donde está su cliente. Entonces, en este caso, suponiendo que tienes una página web, tienes un sueldo el sueldo del dueño, del propietario, la cuota de una deuda, en este caso la tasa de deuda es del 15% anual, ¿sí? Y tienes una planilla. ¿Qué pasaría? ¿De qué manera procederíamos nosotros, damas y caballeros? Bueno, sugiero algunas cosas, entre otras estos dos métodos. El método tradicional, que todo el mundo lo hace, es el siguiente, ¿no? Lo costeas por unidad a ese producto Z, lo costeas por unidad, y dices, bueno, son 250, ¿correcto? Pero soles, ¿no? La utilidad, yo espero una utilidad del 40%. Ese 40% tiene que ser superior a la tasa de la deuda anual, ¿sí? Con la finalidad de que no merme tu liquidez, ¿sí? Tu competitividad. Ojo con eso también es algo muy importante, ¿sí? Entonces tú dices, bueno, yo quiero una utilidad del 40%. Pues bien, como puedes ver ahí, tienes aquí, lo multiplicas, 250 por 40%, el 100. Me da un precio al público, de venta al público, de 350. Y dices tú, con esto de precio de 350 yo estoy ganando ya 100 soles, ¿sí? Porque ya los costos fijos, esos costos que tengo aquí, los costos de producción, ¿sí? El producto, la página web, el sueldo del dueño, la cuota de deuda, mensual, lógicamente, y la planilla mensual, ¿sí? En ese producto voy a costearlo y sale 250. Pues bien, le agrego una utilidad sobre ese costo del 40%, digo, bueno, son 40, serían 350, ¿correcto? Bien, hasta ahí, chévere. Ahora, sigamos. Ese es un método y vamos a comprobarlo, ¿sí? Suponiendo, ¿sí? Que tú digas, bueno, ¿sabes qué? He sido muy obtuso, me he cerrado en un precio y resulta que a la vuelta de la esquina o a 5 cuadras de donde está tu establecimiento, pues alguien lo vende a 300, ¿correcto? O lo vende ¿a cuánto? Lo vende a 200, ¿no? Puede darse, ¿ah? Puede darse, sobre todo cuando en economías informales, hay mucho pirata por ahí, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo lo hace? Pues lógicamente que él no costea, pero usa cierta inversión de origen dudoso y te hace la mala competencia y te saca del mercado. Por eso debemos evitar comprarle a los informales. Así esté más barato. Lo importante es comprar donde exista un mercado libre de similares condiciones, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Tienes un precio de 350. Este es el precio de 350. Debido a esta competencia que tú ves afuera, tú dices, bueno, voy a descontar el 40%, ¿sí? Ya no voy a ganar, ya pues ya no. Salgo al mercado y hago un descuento del 40%. Pues, ¿qué pasa? Haces eso y mira los resultados. Resulta que estás costeando no sobre los 250, sino sobre los 210, ¿correcto? Y esa mala decisión acelera tu salida del mercado. Es decir, que tu empresa ya no sea una empresa en marcha, sino que sea una empresa que está rematando muy bien.
Y eso es lo que hay que evitar, ¿correcto? Ahora, por eso le he puesto el método tradicional, lo he puesto en rojito para evitar hacerlo. ¿Qué es lo que se debe hacer? Debemos costear, ¿no? Bien los productos, ya te dije, ya te expliqué de qué manera, por unidad, ¿sí? La contribución de todos tus costos mensuales, incluye costos fijos, ¿no? Los sueldos, como aquí ves, entre cada unidad de producción, ¿correcto? ¿Y qué ocurre? Tienes un costo de 250, tienes una utilidad, pero acá vamos a cambiar un poquito la metodología, el procedimiento. ¿Qué pasa? Acá decimos que era la utilidad del 40% y efectivamente estamos haciendo el 40%, pero vamos a hacer otro cálculo. Este cálculo está relacionado, damas y caballeros, que 100 menos la utilidad del 40%, ¿sí? Sería 60. Suponiendo que sea 60 la utilidad, ¿correcto? Aunque realmente para nosotros es 40, pero hagámosle así para efectos de ilustrarnos mejor, ¿sí? Entonces tenemos una utilidad del 60%, pero realmente nuestra utilidad es del 40%, pero usamos este método, ¿no? Aquí, por ejemplo, 100 menos 40, le ponemos 60, ¿correcto? Y a eso que está aquí, le multiplicamos, como ustedes pueden ver acá, y tenemos la cifra de 150. Y el precio, ¿sí? El precio va a ser 400, ¿correcto? Entonces, suponiendo, vamos a comprobar eso, ¿no? Por décimas, centésimas, de repente va a haber una diferencia por ahí, ¿no? Pero lo cierto está en que tenemos el precio 400, ¿sí? Y a este le descontamos el 40%, ¿sí? Que son 160. ¿Cuánto nos da? 240. Vean ustedes, no nos alejamos mucho del costo, pero cumplimos con aproximarnos, evitando decisiones que contraproducentes, decisiones que nos saquen del mercado. En el método tradicional, pues lógicamente, que miren, 210 tenemos aquí y habíamos asignado un costo unitario de 250. De que esta merma en mi pretensión, en mi alocada manera de salir del mercado porque estoy desesperado y remato todo, pues me va a generar salida del mercado. En cambio, si yo agarro este otro método que es mucho más cercano al costo, vean, 250, 240, ¿no? Ahí la diferencia es 10. Siempre va a haber una pequeña diferencia, ¿no? Entonces, tenemos ahí qué cosa? Un método, este método de sabio, una mejor manera de calcular, ¿correcto? Entonces, de esa manera evitamos erosionar el capital, es decir, salir del mercado, descapitalizarnos. Entonces, ¿qué ocurre? Fijándola bajo esta metodología S, nosotros podemos darnos cuenta de que actuamos mejor. Entonces, alguien se va por allá, se va a 2 kilómetros, 5 kilómetros o a otro distrito y te das cuenta de que este precio que está aquí tiene que ser competitivo, no puede dejar de serlo. Entonces siempre es bueno no solamente fijar el precio, porque el mercado es muy cambiante, sino que siempre ir a ver a la competencia, pero deseándole bien, no el mal, correcto, siempre pensando bien, ¿sí? Porque el sol, damas y caballeros, sale para todos sale el sol. Lo único que uno tiene que tener es estrategia, táctica. La estrategia es a largo plazo, ¿sí? Decisiones a largo plazo, campañas con 3 meses de anticipación, esas cosas. La táctica es diario. Si usted ve que bajó el precio, lo baja un poquito. Lo importante, damas y caballeros, es que usted no desaparezca del mercado. Lo importante, damas y caballeros, es que usted tenga liquidez, su negocio tenga vida, la gente hable bien de usted, porque usted es un hombre ponderado, es un hombre sagaz para los negocios, pero ponderado, equilibrado y sabio, sobre todo. ¿Por qué no decirlo? ¿Sí? Hasta aquí este tip financiero, espero que les sirva.
Entonces ya sabe, su utilidad siempre tiene que ser mayor que la tasa de la deuda que usted tiene, ¿correcto? Un fuerte abrazo y nos estamos viendo. Ya sabes, si te gusta este programa, compártelo, marca like y nos vemos con el siguiente consejo. Un abrazo. Esta secuencia llega por encargo del Instituto de Investigaciones Financieras Forenses y con el patrocinio también de la Organización Internacional de Emprendedores. Ah, dama, caballero, ¿tiene algún problema de índole para generación de información? Por ejemplo, ¿tienes el deseo de saber a cuánto pueden vender una casa, una propiedad, un inmueble, un terreno? ¿Sí? Pues nosotros podemos hacerte ese servicio a un precio relativamente razonable. ¿Tienes alguna participación? Vas a vender una empresa y necesitas saber cuánto es lo justo que deben darte por eso. Convócanos. Nosotros tenemos la tecnología para cuantificar adecuadamente un bien intangible, es decir, casas, propiedades, maquinarias, terrenos, o un intangible, ah, pagarés, entre otros efectos, ¿sí? Pagarés, acciones, participaciones de empresas. Hemos hecho muchas. Visita nuestra página web, ahí vas a encontrar mayor información. Aquí nos tienes, ahí está nuestro teléfono de contacto, si te interesa convocarnos al WhatsApp. Este es tu servidor, con más de 20 años de experiencia en estas técnicas. Sí, estos son los servicios que efectuamos. Por ejemplo, ¿para qué necesitas una tasación? Damas y caballeros, la necesitas para efectos de valorizar a final de año vía valor neto de realización. Entonces, tu existencia dentro de tu empresa. Podemos valorizar, como te digo, ¿no? Inmueble, maquinaria, equipo, podemos valorizar inventarios físicos, ¿sí? También lo podemos hacer. Asimismo, practicamos la contaduría forense. ¿Qué es esto? Bueno, resulta que fulano y mengano es acusado de tal delito, ¿no? De haberse apropiado de tal cosa, ¿sí? Por ejemplo, somos especialistas en prevención de delitos de lavado de activos y también de corrupción de funcionarios. Pues si van a estar metiéndote en problemas, pues, y te van a condenar, pues tienes que tener una buena defensa, sólida, que conlleve a una adecuada administración de justicia. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decirte que muchas veces las pretensiones de la fiscalía se caen porque no está bien soportado un informe. Nosotros vemos esos informes, los observamos por un lado, o emitimos uno nuevo contradiciendo eso y eso probablemente se caiga, ¿sí? Y estés libre de toda sospecha. También hacemos para las empresas la auditoría financiera forense, que es una auditoría investigativa que conlleva que cada uno de ustedes, ¿sí? En sus empresas estén bien cuidados sus activos y si hay algún ilícito se pueda detectar y cuantificar con la finalidad no de ir al Poder Judicial, sino que todo quede en la empresa, ¿correcto? Porque todo lo que se encuentre, si hay algún desmero, algún perjuicio económico contra la empresa, siempre se toma al que generó todo esto y la pérdida va contra sus beneficios sociales. Y se evita así la empresa de estar en los fueros, ¿sí? También hacemos servicios de auditoría financiera, ¿sí? Auditoría financiera interna también, con la finalidad de cuidar, por un lado, los recursos de la empresa, los activos, por otro lado, armonizar bien la empresa, de tal manera que tenga un buen control interno, que nada se escape al control de la alta gerencia, y también hacemos consultoría, hacemos capacitaciones, ¿no? Diversas. La que usted requiera, lo podemos hacer. Bueno, hasta aquí eh, la presentación. Lo que te muestro acá son los procesos que hay, que hacemos nosotros para efectos de llevar a buen recaudo un dictamen o un informe pericial.
¿no? La auditoría financiera forense o la contaduría forense también son dos cosas diferentes. Es utilizada cuando hay también conflictos en el centro de arbitraje, en el centro de conciliación, y esto es previo antes de ir al Poder Judicial. Entonces estamos siempre a tu disposición. Estos son los procesos que tenemos, ¿sí? Estas son las consultorías que damos. Estamos siempre a tu disposición. Llámanos. Te aseguro que te daremos grandes satisfacciones y estar en, evitarás que tu reputación esté en riesgo. Hasta aquí, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Buenas noches, damas y caballeros. Aquí entrenamos para una conversación de temas muy importantes en la actualidad, que todo emprendedor o empresario está viviendo. Estamos invitando a una destacada investigadora en neurociencia. Es la doctora Victoria La Cruz. Victoria, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, estimado Ricardo. Estaba dispuesta, estaba esperando el momento para poder compartir algunas reflexiones con tu espacio y con tus televidentes. Muchas gracias, Victoria. Victoria, ¿cómo ves? ¿Qué opinión te merece estos acontecimientos de los cuales nosotros estamos viendo, ¿no? Diariamente en las noticias, porque es el entorno de la economía. Sí, Dino, entiendo que el aspecto económico debe ser en este momento, debe merecer un gravitante análisis porque el momento es un momento de desconcierto, es un momento de confrontación real, es un momento en donde el escenario político está convulso por una serie de razones, no solo de orden social, política, sino también obviamente económica. El origen de fondo es, por supuesto, el tema económico. El Perú ha vivido más de 30 años de desbordes, de desorden, de caos en materia de economía, que se ha traducido en los términos sociales y políticos. Por cierto, la clase política en nuestro país está en este momento siendo el foco del rechazo y de la repulsa de la sociedad y de las organizaciones civiles a nivel nacional. Este es un momento de confrontación real en donde los peruanos de a pie, los profesionales, los empresarios, los emergentes, tenemos que empezar a evaluar las cosas desde un punto de vista distinto. Ya no es solo una mera confrontación política, un tema eleccionario, no, va mucho más allá, tiene que ver con el hartazgo, tiene que ver con la falta de esperanza, tiene que ver con la quiebra de valores, tiene que ver con que se ha roto la confianza en los operadores políticos, en los partidos políticos, en la clase política en general. La gente ya no confía en sus pseudo representantes. En este momento los pueblos no tienen interlocutor válido que los represente. Son las calles organizadas de manera espontánea las que han salido a protestar para exigirle una respuesta, un resultado, una acción que pueda tener un resultado final que satisfaga la confianza de la gente, que es lo que en este momento se ha quebrado rotundamente, mi estimado Ricardo. Lista para las preguntas. sí, bueno, ya he escuchado a la ciudadana hablando, pero ahora quiero escuchar al especialista en su materia. Que usted me diga cómo se puede sentir en este momento un ciudadano de a pie. ¿Cómo afecta esto a su sistema neuronal, no? ¿Puedes Muy explicarnos esto? bien, muy bien. Qué bueno que me preguntes sobre eso, porque la verdad es que en este país nadie se ocupa de la salud mental. Todos operamos en términos de salud cuando nos referimos a la salud física, pero no nos estamos refiriendo a la salud mental, no nos ocupamos. Y en realidad, por ejemplo, por decirte una pequeña muestra, ayer el escenario parlamentario hemos podido notar en el Congreso de la República una escena de violencia y de agresividad de parte de los parlamentarios porque necesariamente la gente ha estado en condiciones tan absolutamente frágiles emocionalmente que están como para decir, mírame y no me toques. Hemos podido ver cómo el congresista Pasión Dávila ha agredido
a otro congresista como el corolario de una confrontación verbal. Estos efluvios emocionales, porque no solo el congresista Burgos, me parece que es el que recibió el puñetazo, volvió sobre la marcha y lo persiguió a las carreras para poder trompearse con el congresista Pasión Dávila en pleno hemiciclo del Parlamento, en medio de una batalla verbal en donde los insultos de ida y vuelta se repetían. ¿Eso qué significa? Significa desborde emocional, significa falta de ejercicio de regulación emocional desde el cerebro frontal o desde la corteza prefrontal sobre la amígdala cerebral. ¿Y qué significa que los muchachos en las calles? Y tengo que señalar con lujo de detalles porque no se trata de vándalos, no se trata de castillistas, no se trata de desadaptados, se trata de ciudadanos comunes, de señoras de más de 40, 50 años, de hombres y mujeres en silla de ruedas, de jóvenes universitarios, de trabajadores del campo, de trabajadores de las calles informales, que se concentraron en las calles para expresar su protesta de las maneras más espontáneas posibles. Yo lo he podido notar con carteles diciéndole no te quiero, Dina Boluarte, no los quiero, Congreso, váyanse, en fin, de las maneras que ellos han elegido, cada quien escribía lo que le parecía mejor. Lo que he visto es una falta de liderazgo político, pero sobre todo he visto hartazgo en la gente. ¿Eso qué significa? Que la gente ya está fuera de esa regulación emocional, que está dejándose llevar por esa corteza prefrontal que no ejerce el control debido regulatorio sobre la amígdala cerebral y está ganando el impulso, está ganando la rabia, está ganando el dolor, está ganando la falta de esperanza. Si las autoridades que en este momento conducen el gobierno no actúan en función de este entendimiento, leyendo correctamente las emociones de la gente, me temo que los resultados serán peor, más bien el remedio será peor todavía que el problema. Por ejemplo, una cosa, una muestra, un botón. Anoche la presidenta en funciones, la señora Boluarte, que yo considero en este momento haciéndose cargo de una condición absolutamente irregular, porque mi opinión al respecto es que la detención de Pedro Castillo es una detención arbitraria e ilegal y que ha sido intervenido policialmente fuera de la legalidad porque fue intervenido todavía cuando tenía inmunidad presidencial, cuando todavía era presidente de la República. Pero esto es un tema legal que trataremos en otro momento. Aquí el tema es que la señora sale, convoca elecciones y dice, bueno, el 2024 estaremos en elecciones, y le responden con qué, con cierre de carreteras y con enfrentamiento y por supuesto con el consiguiente resultado de heridos. ¿Eso qué significa? Que no están leyendo la calle, que no le están preguntando a la gente qué quiere. La gente no quiere nuevas elecciones con los mismos actores, la gente quiere ser escuchada, ser respetada, ser atendida, volver a creer. Y si la clase política no entiende esto, la confrontación va a continuar. Necesitamos poner paños fríos, sí, pero sobre la base de la verdad, sin manipulación arbitraria de las reglas y de las leyes. Necesitamos que los profesionales salgan, pero a mirar no con sus ojos de interés corporativo o de interés de grupo. Necesitamos que los profesionales salgan mirando con ojos de realidad y con empatía. No se puede decir, después de casi 3 muertos que en estos días ha acontecido, de personas, de seres humanos, no se puede decir, bueno, 1 minuto de silencio por los muertos y continuamos para adelante. Las respuestas tienen que ser empáticas, tienen que llegar al escenario del corazón de la gente para que ellos puedan entenderlo. Esto, mi querido amigo, es lo que acontece en el Perú de hoy y que la gente ha dejado de creer, no solo en su clase representativa política, sino ha dejado de creer también en las autoridades, en la Defensoría del Pueblo, ha dejado de creer en la Fiscalía, por supuesto, hace mucho, ha dejado de creer en el Poder Judicial, porque todos hemos visto cómo el Poder Judicial y la Fiscalía ha estado infestada de ejércitos de mafiosos que han liberado a narcotraficantes impunemente. Entonces, sí hay un desgobierno, sí hay un descontrol emocional que necesita esa mano amiga y confiable, esa voz amiga y confiable, que no está, por cierto, en la actual clase política, mi estimado amigo. Desde tu perspectiva, ¿qué es cómo mitigar esto?
cómo hacer que la sociedad no emprenda caminos que dificulten la concordia, el poder entablar, digamos así, con madurez, una protesta, ¿no? Claro, En otras latitudes la protesta es no violencia, pero aquí se está dando todo lo contrario. así es. ¿Esto debido a la ignorancia de mucha gente? ¿Cómo lo ves? Yo creo que la protesta ha sido lo que ha acontecido durante todos estos últimos años. La gente ha protestado, ha salido a las calles, ha mostrado sus carteles, pero lo que está aconteciendo ahora ya no es una simple protesta, es un reclamo apasionado, desbordado, falto de esperanza, donde ya la gente no siente que tiene que perder algo, que ya lo perdió todo y que si tiene que perder la vida para defender un poco de dignidad, lo van a hacer. Entonces, no se trata ya nomás de quejarse, no se trata nomás ya de protestar. Lo que la gente está haciendo es poner en riesgo su vida por el poco de vida con dignidad que le puede quedar si logran sus propósitos. La gente ha perdido la esperanza, ha perdido la fe. Y cuando alguien pierde la fe y la esperanza, querido amigo, no tiene ya nada que le quede por defender. Entonces, por eso te decía que esa esperanza hay que devolvérsela, pero no podrá ser con esta clase política. Tiene que mostrarse desde las autoridades más inteligentes y más empáticas, tiene que mostrarse un reflejo de empatía que revele voluntad verdadera para interconectar con el pueblo y sus representantes. Si la gente impone sus criterios, supone y al suponer decide que sobre esa suposición se van a lograr los resultados y no escucha a la gente y no va donde, donde está la convulsión, no va donde están estas personas que confrontan y no le preguntan qué es lo que reclaman, porque yo hoy veía, por ejemplo, en los medios absolutamente estupefacta, veía que la prensa decía, pero ¿cómo siguen los enfrentamientos si ya han dicho que van a convocar a nuevas elecciones? No han entendido que lo que la gente no quiere, la gente no está reclamando nuevas elecciones, la gente está reclamando nueva forma de vivir con dignidad, nuevos resultados económicos, la gente está pidiendo oportunidades de igualdad para todos, la gente está diciéndole, yo quiero trabajar, pero quiero también tener derecho a que el Estado me defienda a mí como defiende al dueño de las corporaciones más grandes. Yo quiero que me defiendan a mí que soy emprendedor chiquito como defienden a los banqueros o como defienden a las corporatocráticas internacionales que son las que vienen y empiezan a usar esos espacios económicos y hacen usufructo algunas veces irregular, pero terminan siendo protegidos por el Estado. ¿Cuántas de esas organizaciones, mi querido Ricardo, tú eres economista y sabes perfectamente cuántas de esas organizaciones vienen, consumen y se van sin dejar lo que tienen que dejar en este país? Igual ocurre con el empresario pequeño. La SUNAT, tú habrás visto cómo la SUNAT persigue a los empresarios pequeños, a los emprendedores, hasta la asfixia, y que los terminan de estrangular a tal punto que el emprendedor abandona la causa económica y se dedica a ser un ambulante. Sin embargo, ¿cuánto le hemos permitido, por ejemplo, a Telefónica? ¿Cuánto le hemos permitido a Repsol sin ir muy lejos? Repsol que invadió nuestros mares, lo contaminó, ha destruido la zootecnia de nuestro mar y sin embargo se sacuden y se libran y todavía tienen la flema de denunciar al Estado peruano. Esto es algo que ya la gente no resiste. Este olvido, esta ignorancia, este abandono es lo que la gente ha llenado en su cerebro, la rabia, el dolor, la desesperanza, y estamos a punto de un colapso. Esto, mi querido amigo, es lo que está aconteciendo y creo que todos los profesionales con un poco de empatía y de inteligencia emocional tendríamos que decir nuestra palabra en voz alta. Un poco de empatía y un poco de amor y de confianza para devolverle a la gente su derecho a la esperanza y a la vida con dignidad. Muchas gracias, Victoria, por tus expresiones. Tus palabras finales, por favor. Solamente decirle a los peruanos a lo largo y ancho de la República, en el territorio nacional, y a los peruanos que estén en otros escenarios,
que hagamos fuerza común, que hagamos que sumemos una mente positiva para lograr que nuestros hermanos no mueran más, para que se les dé un poco de inteligencia especial y estratégica a quienes son los cuadros políticos en este momento para que tomen decisiones. Eso quisiera, una oración firme, un círculo de mente positiva para que podamos salir de esta sin muertes, sin sangre, mi querido amigo. Muchas Un gracias, abrazo muy grande Victoria. para todos. Un Hasta privilegio pronto. escucharte. Hasta aquí nuestra secuencia, amigos. Muchas gracias por su Muchas atención. gracias. Hoy Digital TV presentó su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube.